Hola a todos y bienvenidos a Humo Manualidades. Hoy vamos a dibujar una tortuga súper fácil. Y recordad que además podéis descargaros gratis las plantillas en mi página web. Las podéis utilizar para hacer tarjetas, colorearlas o hacer otras manualidades. Primero de todo dibujaremos un arco bastante ancho que será el caparazón. Para unir las dos partes del caparazón haremos un pequeño bultito por aquí y trazaremos una línea un poco curva hacia el otro lado. En el otro extremo haremos también un bultito y de esta manera conseguiremos que nuestro caparazón tenga un poco de relieve por la parte de abajo. Haremos una línea desde este extremo hasta el otro para terminar la parte de abajo del caparazón. Una vez tengamos listo el caparazón, nos pondremos con la cabeza. Para eso situaremos el lápiz a la mitad del caparazón, subiremos un poquito hacia arriba y hacia la izquierda y ahí dibujaremos una C que será la cara de perfil de nuestra tortuga. Uniremos nuestra C al cuerpo de la tortuga. Para eso situaremos el lápiz en la parte de arriba y dibujaremos una especie de S invertida, curva hacia afuera, curva hacia adentro y hacia el caparazón. Y en la parte de abajo lo uniremos completamente al revés, curva hacia adentro y curva hacia afuera. Y ahora sí, ya tendremos la cabeza de nuestra tortuga y nos pondremos esta vez con las patas. Para las patas dibujaremos una forma de U un poquito más hacia adelante y otra forma de U un poquito más atrás y a continuación le haremos una cola por la parte trasera. Le haremos una marca en la parte que termina la cabeza y empieza el cuello para simular la mandíbula. Dibujaremos unas uñitas en las patas y unas rayitas en la parte final del cuello. De esta manera iremos consiguiendo que nuestra tortuga sea cada vez más realista. Para que nuestra tortuga esté llena de detalles y sea mucho más chula, vamos a decorarla un poquito haciendo unas rayitas en la parte de abajo del caparazón. A continuación le añadiremos un poco de personalidad dibujándole la cara. Para eso una sonrisa, unos labios, un pequeño colorete y unos ojos. Y ahora ya podemos terminar de decorar nuestro caparazón como más nos guste y ya tenemos la tortuga. Y hasta aquí el dibujo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que podéis descargaros las plantillas de la página web, descubrir nuevos dibujos y muchas más manualidades. Así que suscribiros al canal porque cada semana nuevos vídeos os estarán esperando. Darme un like si os ha gustado, comentarme en comentarios, compartir si creéis que a alguien le puede interesar y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más. ¡Adiós!